Muy buenas a todos, bienvenidos a Bitácora Gamer. Esta vez en algo que es muy especial para mí, que es comenzar esta serie del juego Zero Parades for a Dead Spice. ¿Qué es esto, no? Muchos dirán, ya que no es un título de mucho renombre, uno podría pensar. Bueno, es el segundo juego de los creadores de Disco Elysium. Como sabrán, o no, en el año 2024 jugué Disco Elysium. Es un juego del 2019, pero yo tuve la oportunidad de probarlo en el 2024. Sabía la reputación de Disco Elysium, pero no me imaginaba lo que era hasta que pasé por su experiencia. La verdad fue sobrecogedor transitar las 40-50 horas que me llevó terminar ese título. La profundidad de los personajes, los diálogos, las decisiones, la resolución de las distintas tramas, todo me dejó con una experiencia que nunca había tenido antes con un mando en la mano, o, mejor dicho, con un ratón y teclado. Es por eso que cuando me enteré que estaban por sacar una secuela espiritual, lo que parece ser una secuela espiritual o un juego con un título diferente, pero con una mecánica y una estética muy similar. Algo así muy parecido con lo que pasa entre Returnal y Saros. Así que acompáñenme a vivenciar lo que es la aventura de esta espía, una protagonista femenina esta vez, en sus primeros compases. Nuestra aventura en Zero Parades for a Dead Spice empieza con mucho carisma desde el menú donde tenemos que elegir qué tipo de espía querés ser. Me costó mucho poder identificar la expresión de las máscaras, pero es muy interesante cómo te da la elección para elegir tu clase de personaje. Esto no es muy diferente a elegir el mago, el guerrero o el clérigo en un Dark Souls o en un Baldur's Gate, pero está presentado de una manera muy original y carismática. Elegimos nuestro personaje. Yo acá decidí tener una espía cerebral y calculadora y con cierta capacidad para manipular. Esa fue mi build de inicio para comenzar esta peculiar aventura, que comienza en un diálogo con Pseudópodo. Pseudópodo hace un poco las veces de ese inicio de Disco Elysium en el diálogo con el espejo. Nos pone un poco en contexto quiénes somos, qué hicimos y dónde estamos ahora. Es un juego que arranca por ahí. Nos despertamos y vemos quién es Pseudópodo. Pseudópodo está como hablando, está como recostado en una habitación. Nosotros estamos en una pequeña habitación con una cama, es como una especie de monoambiente con una forma muy soviética. Cuando estamos despiertos e intentamos dialogar con Pseudópodo, nos damos cuenta que está en un estado raro. Lo revisamos y tiene los signos vitales alterados. Tiene como baja pulsación. No tiene pantalones. Y cuando revisamos su ropa, su chaqueta, y lo que tiene en la mesa, encontramos como una tarjeta sobre una línea erótica, una caja de cigarrillos y no mucho más. Junto a Pseudópodo hay un tocadiscos y ese tocadiscos está conectado a los auriculares que tiene en su cuello Pseudópodo. Decidimos revisarlo para ver si esto tiene algo que ver con su estado
Y escuchamos cuando se reproduce este disco solo estática. Y acá viene uno de los momentos ya espectaculares de este juego. Zero Parade es un juego que con cosas muy simples parece ser muy poderoso en sus expresiones artísticas. Tenemos la opción de ir siguiendo escuchando el silencio. Y cada vez que vamos escuchando un poco más, aumenta nuestro nivel de delirio y va absorbiendo la atmósfera de un tono ominoso, misterioso, cautivador. Cambia hasta la estética visual, tiñendo esto de una estela rojiza, que me parece fantástico. Lo sentí porque en ese momento, como jugador, estaba conectando a lo que le pasaba a nuestra espía. Seguimos un poco más hasta que llega nuestro delirio al máximo y encontramos como un momento de omnisciencia, el cual no nos sirve para resolver ni dilucidar qué es lo que le está pasando a Pseudópodo. Pseudópodo es su seudónimo, el de nuestra espía es Cascada, pero nos quedamos con el disco rojo. Suena el teléfono y se comunica con nosotros Melita, que es como nuestra operadora o la persona que nos dice que nos llegó una asignación, ya que Cascada estaba, por errores de su pasado, condenada a un trabajo administrativo menor. Y Pseudópodo tenía en su poder una carpeta con una reasignación. Cascada le pide a Melita que si no se la puede dar ella, pero ante la situación de Pseudópodo, Cascada le dice que no puede saber su asignación y Melita le sugiere, le indica que hay que volver para atrás, que ya su asignación no es para ella y hay que volver todo para atrás. Como tenemos un personaje muy perspicaz, le sacamos información a Melita de que la reasignación de Cascada tiene que ver con un viejo miembro de su antiguo grupo, que eran los depravados, creo que eran los depravados. Melita mantiene firmeza y nos dice que vemos un tranvía y salgamos de ese lugar. Nosotros todavía no vamos a hacer eso. Acá ocurre algo muy interesante. Primero, que esta conversación con Melita la sentí también con una paranoia donde era cuidadoso con cada opción de diálogo que elegía. Esto tampoco me había pasado tanto en Disco Elysium, pero acá el juego ya desde el minuto 0 te pone en un ambiente y te hace dialogar con los personajes de una manera que realmente es rol en su máxima expresión. Y luego aparece la mecánica de ansiedad, donde cuando llegamos al umbral de máxima ansiedad, nos pide el juego que le quitemos un punto a una de nuestras habilidades. Ahí vamos a tener que sacrificar un punto de nuestras habilidades, cual resulta muy interesante. Una vez que hablamos con Melita, salimos de la habitación. Ahora tenemos que resolver el misterio de Pseudópodo. ¿Qué es lo que le ha pasado a Pseudópodo? Presenciamos el diálogo de un hombre con un abrigo de mal gusto y la dama de las fotos, que también es una persona que está al tanto de que somos espías. También acá hay una conversación de mucha paranoia, donde intentamos no ser muy elocuentes ni dar detalles de más. Eso es lo que rodea los diálogos hasta ahora en estas dos ocasiones. Le hacemos un favor a la dama de las fotos y le arreglamos una especie de máquina de fax. Ahora empezamos a recorrer el lugar. La ambientación del lugar es un poco más cálida que la de Rebachol en Disco Elysium, pero obviamente tiene el mismo ímpetu artístico, tiene el mismo pincelado
pero esta vez es un lugar de colores más cálidos y una ambientación menos melancólica que la de aquel lugar donde transcurría Disco Elysium, por lo menos por ahora. Nos encontramos a un personaje que es un técnico de Renotel, que es la empresa de telefonía del Estado, y ahí tenemos un largo diálogo que hablamos de distintas cosas. Este es un diálogo bastante pintoresco. También nos ayuda y encontramos acá la manera de seguir la pista de Pseudópodo, ya que habíamos encontrado una tarjeta erótica en su bolsillo sin un número de teléfono. Cuando le preguntamos a esto al técnico de Renotel, él conoce esto y sabe que es cosa de espías. Así que nos da una indicación y una pista de un teléfono fijo que está ubicado en un determinado lugar. Y eso es una punta, ¿no?, a la cual vamos a tener que seguir. Con respecto a este misterio también, la dama de las fotos, en ese diálogo que tuvimos, también ella nos orientó respecto de Pseudópodo y un lugar al que estaba yendo, que era como una especie de viejo bazar. Así que tenemos esas dos direcciones para investigar. Después el diálogo con el técnico de Renotel pasa por distintos momentos, ya que tiene como esta cosa de espía, de ir tratando de develar ciertos misterios, pero también nos cuenta su historia, hablamos de política, aparece la cuestión de la política otra vez, ¿no? Este lugar donde estamos nosotros es un estado comunista, hay una cuestión política como lo estaba presente también en Disco Elysium, que todavía, por supuesto, no nos hemos encontrado en su máxima expresión, pero que lo iremos descubriendo poco a poco, hablando con los distintos personajes que nos vayamos topando en este hermoso juego, que me tiene muy entusiasmado por recorrer esta nueva historia de esta gente que ha hecho un juego absolutamente notable y uno de los hitos de la generación pasada. Para seguir con más Zero Parade por Dead Space, nos veremos en el próximo capítulo de Bitácora Gamer. Adiós. Souls go to their doom.